Seguimos nosotros en Radar Ciudadano por Nativa. Nativa nos conecta. Bueno, ya estamos en comunicación con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Adriana, bienvenida a Radar Ciudadano. Bueno, hace poco en la sesión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se dio a conocer el documento, ¿no?, de compromisos del Pacto Ético Electoral, que por primera vez contó con la participación de la sociedad civil. ¿Por qué es importante, Adriana, de que este pacto ético y que los candidatos o los partidos lo firmen? Buenos días, Raquel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que lo primero que hay que señalar sobre la promoción y futura firma del Pacto Ético Electoral por parte de los partidos políticos llega en un momento bien importante para la democracia en el país, ¿no? El año pasado tuvimos un proceso electoral convulsionado, cuestionamiento a las instituciones electorales, y creo que es bien importante que como sociedad reafirmemos nuestro compromiso con lo consolidado en términos de materia democrática, ¿no? Y entonces, en esta oportunidad, efectivamente es la primera vez que la sociedad civil participa del Pacto Ético, que es una iniciativa que viene siendo impulsada desde el año 2005, implementada en las elecciones del 2006, para que los candidatos se comprometan con temas como transparencia, integridad, no insultar, ¿no es cierto?, y un voto informado y un proceso electoral limpio, ¿no? ¿Es obligatorio que los candidatos firmen este pacto ético? Los candidatos son invitados a firmar el pacto ético. Recordemos que el año pasado en el proceso electoral hubieron algunos partidos que no lo firmaron, pero es lo deseable, por supuesto, porque como ciudadanos y como ustedes lo señalaban en la entrevista anterior, estamos todos desencantados de la política, ¿no? Y entonces es necesario que los políticos den señales a sus electores que se quieren comprometer con una representación que sea real y honesta, ¿no? Que vaya más allá de yo soy alcalde porque quiero entrar a robar, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que herramientas como el pacto ético nos permiten medir y evaluar a nuestros candidatos, ¿no? No, y además esto también incluirá, supongo, lo que ya ha dicho la Contraloría, que es obligatorio que presente su declaración jurada de intereses también, ¿no? Sí, efectivamente la declaración jurada de intereses está en lo que se conoce como la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Entonces ese es un compromiso que se debe asumir por ley, así como presentar la hoja de vida, ¿no? En esta oportunidad el pacto ético viene trabajando 4 mesas temáticas que tienen que ver con integridad y transparencia, proceso electoral, participación inclusiva y debate, ¿no? Esos son los temas que se van a contemplar, y han participado en esta consulta ciudadana 50 organizaciones de representación nacional, y desde la Asociación Civil Transparencia, junto con IDEA Internacional, hemos contribuido a moderar estos espacios de trabajo. Adriana, y esto es una vez que uno firme el pacto ético, el candidato tiene que participar de los debates. Así es, por supuesto, ¿no? Entonces el candidato tiene que participar de los debates y además se compromete a cumplir, ¿no? A, por ejemplo, no insultar, a informar a la ciudadanía. Y esta herramienta es bien interesante porque nos permite que nosotros como ciudadanos tengamos otra manera de también participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces, si un candidato, por ejemplo, se ha comprometido con el pacto ético y después lo vemos insultando a un contrincante, nosotros podemos, como ciudadanos, señalar, denunciar, ¿no es cierto?, y hacer ver comportamientos que no son los deseables en una democracia y en un proceso electoral. Porque eso se ve, sobre todo a medida que se acerca la fecha de las elecciones, siempre se ve algún candidato que comienza a atacar a otro, ¿no? A través de las redes sociales, empiezan las pullas, y a veces parece que eso es inevitable. Por eso es que algunos seguramente no quieren firmar el pacto ético electoral, pero si lo firman y lo hacen, ¿reciben algún tipo de sanción o simplemente la sanción del público, ¿no? No, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Tribunal de Ética, también emite sanciones y también, como tú dices, una sanción pública, ¿no? Porque creo que es importante que más allá del hecho de la denuncia, ¿no?, de esta lógica de denuncia, es en realidad un compromiso que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, si un candidato en campaña no cumple un compromiso cumplido, ¿qué tipo de representante va a ser, ¿no? Entonces, nos permite a nosotros como ciudadanos ya ir midiendo el tipo
tipo de político que tenemos enfrente. Ahora, Adriana, muchos ciudadanos también dicen, debería haber una sanción a esos autoridades, alcaldes, gobernadores que no cumplen con sus promesas. Sí, efectivamente, y esa sanción debería ser, bueno, hay sanciones de todo tipo, ¿no? Porque incumplir una promesa puede ir desde no ser transparente y ser corrupto, ¿no? Convertirse en un representante corrupto, entonces para eso hay mecanismos, pero también una sanción pública de ciudadanos que le recuerden al candidato y al representante que no cumplió con ellos, ¿no? Y ahí es por eso que como ciudadanos tenemos nosotros que hacer ver que nos importa y que estamos dispuestos a sancionar, ¿no? Ahí hay otro tema, pero podemos conversarlo en otra oportunidad, que es, por eso es importante la reelección, porque un candidato que no es reelecto es también una manera de ser sancionado por la ciudadanía. Los ciudadanos investigan la hoja de vida de los candidatos, se informan de sus planes de gobierno. Creo que estamos como país cada vez buscando más información sobre nuestros candidatos, ¿no? Hemos llegado a un punto donde la representación es tan mala, ¿no? Donde 7 de cada 10 ciudadanos no confía en el Parlamento, una cifra parecida no confía en la figura presidencial. Entonces estamos buscando cada vez más información para saber a quién tenemos enfrente, ¿no? Para darte una idea, Raquel, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy, antes de las elecciones del año pasado, era alrededor de 1 de cada 4 electores, o sea, 25% más o menos, que decidía su voto en la cola de votación, ¿no? A veces veíamos, ¿tú por quién votas? Entonces yo voy a votar por ese. Y así se decidía el voto. En las últimas elecciones tenemos cifras del Jurado Nacional de Elecciones que nos dicen que 12% de los ciudadanos eligen su candidato el último día de la votación. Entonces se ha reducido esa cifra en el plazo de un proceso electoral, ¿no? Y creo que espacios como este, donde la prensa está comprometida con informar, desde la sociedad civil también se están brindando un conjunto de herramientas, van a permitir que los ciudadanos ejerzan mejor su poder de voto, ¿no? Porque estar informados son ellos los que le confieren el poder a los candidatos. Así es. Bueno, y además, ¿qué otros compromisos, aparte de no a los insultos, no a los ataques, las pullas o actividades pues incorrectas, qué otras cosas compromete al candidato el pacto ético electoral? Hay una que me gustaría resaltar, ¿no? Porque como hemos señalado, hay 4 mesas temáticas que se van a traducir en este documento que los candidatos son invitados a firmar, que son, ¿no? Los 4 temas son integridad y transparencia, proceso electoral, participación inclusiva y debate. Participación inclusiva implica que los candidatos tengan y desarrollen una campaña que permita que los diferentes sectores de la sociedad participen en igualdad de condiciones, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, que son la mitad de la población, participen en igualdad de condiciones en el marco de su campaña, lo mismo de las personas con identidad étnica, ¿no? Las poblaciones indígenas, personas con discapacidad. Creo, Raquel, que acá es bien importante señalar que necesitamos tener un tipo de proceso electoral diferente para que sintamos que este es un momento en donde nosotros como ciudadanos tenemos el poder, ¿no? No se trata aquí que futuros ladrones o futuros corruptos compitan y nosotros simplemente nos sentemos a ver cómo una vez más llega gente que no nos va a representar. No, aquí se trata de nosotros también decir, si este candidato tiene antecedentes, yo no voy a votar por él, me informo, lo digo, señalo, y generar esas discusiones, ¿no? Y es un punto importante en la discusión, es esta participación inclusiva que debería permitir que más gente participe en política y así tener una mejor representación. Así es, hay una responsabilidad compartida, ¿no? De los ciudadanos que deben informarse, ¿no? De los candidatos, pero también de los partidos políticos, de las organizaciones que deben elegir bien, pues también porque uno escoge lo que hay, ¿no? Y si realmente si los candidatos no son los mejores y encima tienen antecedentes o malos manejos,
pues no nos queda de otra. Por eso es que también hay mucha decepción, mucho desánimo por parte de los electores, pero como tú lo has dicho, Adriana, tenemos que informarnos y los candidatos se tienen que comprometer. ¿Cuándo estarían firmando este pacto ético? ¿Hay una fecha? Los primeros días de agosto. El Jurado Nacional de Elecciones se encuentra actualmente procesando todo lo trabajado en este primer proceso con organizaciones de la sociedad civil. Va a someter el texto a los partidos políticos que deben aprobarlo, y en los primeros días de agosto se invitaría a las organizaciones a firmar este pacto, que debe permitir que a lo largo de los meses que quedan de campaña podamos desde la ciudadanía hacer una veeduría de los compromisos que las organizaciones políticas han asumido en agosto. Muchas gracias, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, por habernos informado sobre el pacto ético electoral que deben firmar los candidatos en los primeros días de agosto, sobre los compromisos que ellos deben asumir, y también los ciudadanos, ¿no?, que tienen que informarse bien sobre quiénes están postulando para elegir bien el 2 de octubre y luego no nos estemos lamentando y quejándonos de por qué salió este señor o esta señora como autoridad. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día.